Hospital de Constanza cambie de categoría, porque este pueblo necesita resolver todo desde Constanza sin tener que bajar a La Vega. Dios Padre, tú sabes que he tenido que presenciar desde mi adolescencia muertes innecesarias, solicitudes de recursos de personas para ir al Hospital El Pino de La Vega. Recientemente perdimos, como le dije, una vecina que en paz descanse, a la cual se le explotó la vesícula y no dio el tiempo, porque cuando llegó a La Vega ya era demasiado tarde. En nombre de ella y de los otros fallecidos o muertos anónimos que no tienen voces, que han muerto por esta misma circunstancia, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Activo como siempre en este su programa Ranking Político. Introducimos diciendo que la educación es la parte prioridad, es una parte de la prioridad del gobierno, es una parte de la prioridad de la nación, es una parte de prioridad de los hogares, de la familia. Y este programa inicia con esta frase de que donde hay educación no existe distinción de clase, porque realmente la educación es la que rompe la frontera de lo que sería la ignorancia, lo que hace que nosotros podamos ver más allá. Decían Albert Einstein que después del conocimiento viene lo que sería la imaginación, pero esa contribución de esos pensamientos, cuando son verdaderamente académicos, pues la imaginación entonces se prolonga a una trayectoria de un proyecto más acabado en lo que sería una definición estratégica de nuestros objetivos y nuestros pasos a seguir, sin importar en el ámbito que nos encontremos, agricultura, educación, etcétera, etcétera. Como siempre nos hacemos acompañar porque los demás comunicadores no han querido quedarse, ni tampoco han querido, Ricardo, compartir los programas no han con querido, nosotros. porque nadie más ha querido venir al programa. Y nadie más, el único que doctor viene Ricardo soy Cacaño. yo, sí. O sea que en vista de que no hay más comunicadores en Constanza Sí, que vengan a este programa, el único que viene soy yo. Igual me pasa a mí, nada más no es Ricardo que le pasa a él, okay. porque si no estuviéramos nosotros aquí en la nada. Ricardo, no sé si tú tienes un tema específico, pero yo quiero hacer un comentario de lo que es la DGI, que tuvo una situación en la DGI, y seguramente otros la pueden tener. Hay demasiada burocracia en la DGI, hay demasiado, vamos a decir, obstáculos para que la gente pueda ¿Y qué es lo que es la DGI? La Dirección de Impuestos Internos, que las Exacto, personas... trata de explicarle eso al pueblo. Las personas que están informar en las calles, que quieren formalizarse, no encuentran en la DGI un cuerpo especializado que lo eduque. Por ejemplo, una promoción que diga de la DGI, te enseñaremos a cómo hacer tus declaraciones. Y entonces, con esa promoción, pues enseñan a todos los contribuyentes, a todo el que quiera formalizarse de manera gratis, de manera instructiva, generosamente, pues en todos los ámbitos de la DGI exista eso y cualquiera pueda formalizarse. Y que de hecho existan un mecanismo de contribución, de que si usted declara, porque hay muchos comercios que no reportan lo que sería el impuesto interno, o sea, el impuesto del 16% del INTEBI, no lo declaran. Y entonces muchos negocios, no voy a decir que todos, pero muchos negocios, al no manifestarle eso a la DGI, pues obviamente
pueden, con doble contabilidad, pueden vulnerar ese tributo. Pero si el contribuyente, la DGI lo empodera, la DGI lo ayuda a formalizarse como persona física y le ayuda, pues obviamente, pues todas las transacciones que se realicen en consumo, pues el Estado se puede beneficiar, la DGI puede beneficiarse de ello, pero con tanta burocracia, tanta problemática, que te mandan a un contable, que no te cogen la llamada, que te tienen que durar 1 o 2 horas esperando y tratando de comunicarte con ellos, demasiada burocracia, demasiado problema tiene la DGI, y se necesita una promoción donde ayude al contribuyente a formarse. No de que ahí en las redes sociales y en Google o en las leyes o en los tutoriales que están en YouTube, no, mátese usted mismo. No, eso no es así. Eso no es así. No debería ser así. Debería de ser que vayamos de mano con el contribuyente para que sea un salvoconducto a lo que serían los impuestos que recibimos. Y así todos declaramos, todos nos formalizamos y así obviamente pues no habría menos problemas. Entonces entramos en materia. Eso de la DGI, Ajá, es la Dirección General de Impuestos, exacto, lo que se llamaría impuestos internos. Entonces ahí está lo que es la placa de los vehículos, por ejemplo, o la placa de la motocicleta, que es otra objeción que existe en este país para no recaudar fondos, porque cada fondo que se recauda va directamente a las arcas del Estado. En la medida de que no haya recaudación de fondos, el Estado va a ser un Estado fracasado, va a fracasar. Lo que estamos dialogando sería la eficiencia en el cobro de la DGI, o sea, la capacidad de percibir emolumentos económicos para que el gobierno recibiere este tipo de ayuda económica y fuera más funcional. Eso pasa con la placa de los vehículos y también pasa con, no sé si con la matrícula de los vehículos también, que hay un déficit en la atención y en la captación de esos recursos. Por ejemplo, en sacar placas ya se ha modernizado un poco porque hay algunas instituciones que sacan la placa. Por ejemplo, en el Banco Ademi sacan la placa y se paga el impuesto. Y hay otras partes que se puede pagar el impuesto. De manera que el gobierno que eficientiza, hace eficiente, ¿verdad?, el cobro, es un gobierno exitoso. Porque a nuestro modo de ver, el cobro de los impuestos del gobierno a la ciudadanía tiene que modernizarse. Y por otro lado, hay impuestos que son muy caros, que hay que abaratarlos. Aquí hay un impuesto que está cuestionable, que es el impuesto de lo que es la energía eléctrica. A muchas personas le llega muy cara. Entonces, a esa persona que le llega cara, nosotros le vamos a decir que cuando aquí llegue un gobierno potable, va a ser gratis la energía eléctrica. La energía eléctrica va a ser gratis en República Dominicana. En Libia, con el gobierno de Mohamed Gaddafi, habían concesiones de ese tipo. Y en los países más civilizados del norte, en los Países Bajos de Europa, esto es también procedente, que el pueblo no tenga que pagar energía eléctrica cara. Entonces aquí hay un problema de que no hay que pagar energía eléctrica cara. ¿Por qué? Bueno, porque había que comprar la planta y había que comprar, pero ya no, ya se están usando paneles solares, ya se están usando energía eólica. Ya en este siglo, si la electricidad viene con suerte, si tenemos suerte, será gratis para el pueblo dominicano. Ricardo, será gratis para el pueblo dominicano. Lo ideal, y el agua potable también será gratis para el pueblo dominicano. Cuando entre un gobierno de capacidad de producción nacional. Estamos hablando estamos en el siglo XXI. Eso es el gobierno de Platón o de Aristóteles. Sí, pero ese es el gobierno ideal. El siglo XXV. Porque el gobierno ideal es el gobierno que ayuda a los pueblos. Aquí viene el presidente hoy. ¿Qué tiene que hacer el presidente?
Déjame decirte. Darle comida al pueblo. Hay que Introduzca esa noticia. No, pero primero decir que lo ideal sería que la sociedad reciba beneficio de los gobiernos que lo reciben, pero no quizás con la expectativa que ellos quieren. Es cierto que sí, que llega cara la energía eléctrica y que hay que revisar, pero no solamente la energía eléctrica hay que revisarla. Aquí hay que revisar las políticas públicas de todas las instituciones, entiéndase las alcaldías, las instituciones que manifiestan debilidades, pues hay que hacerle una comisión para ayudarlo, para que hagan un trabajo digno de representación a una alcaldía. Por ejemplo, aquí está el problema, y seguimos hablando del CIMA, y no nos vamos a cansar de hablar de eso, porque el sistema de monitoreo hay que respetarlo. Y si no se sabe, las alcaldías aquí en Constanza no saben cómo hacer para, vamos a decir, calificar con los requerimientos que el sistema de monitoreo de administración pública requiere, pues solicite ayuda. Debe de haber en el gobierno también lo que sería un equipo de administración pública que audite, que ayude a estas personas a viabilizar la burocracia y hacer bien sus reportes anuales, plurianuales, como lo consagra la ONU, como lo consagra los mismos esquemas que tiene la programación de las Naciones Unidas. Esa es una situación. La energía eléctrica, obviamente sí, hay todavía molestia. Se han tratado de carbón. Somos un país, tenemos que comprender que somos un país, que no somos un país rico, pero tenemos mucha riqueza en otro ámbito, pero no manejamos la liquidez que maneja Europa, que maneja Estados Unidos, que maneja Libia, que maneja, entre otros estados, pues que manejan una liquidez que le permite, por ejemplo, Luxemburgo, Suiza, colocaban dinero, hicieron un paraíso fiscal y colocaban dinero a esos países que necesitaban dinero y colaboraban con el Fondo Monetario Internacional y con organizaciones de préstamo a nivel internacional e hizo que estos países fueran prósperos, incluso usando el dinero solamente como recurso, como activo para producir dinero. Entonces vemos que Suiza es uno de los países más ricos y también Luxemburgo, vuelvo y reitero, per cápita, entiéndase, de acuerdo a su nivel poblacional, que se mide la población, de acuerdo a los habitantes, se divide el Producto Interno Bruto y ahí se califica el tipo de riqueza que tiene el país, ese per cápita, porque el Producto Interno Bruto, por ejemplo, si tú te pones a analizar Europa tiene un Producto Interno Bruto, España, Alemania y Francia son los monstruos económicamente de la Unión Europea, pero resulta que Holanda, Netherlands, es un país que per cápita es más rico que casi todos los países ingresados a la Unión Europea, pero la cantidad de habitantes de Holanda es de unos 15 millones de habitantes y España tiene unos 80 millones de habitantes. Entonces estamos viendo una comparativa que es relativa. El presidente viene para acá, no sé si llegó, y qué bueno que no consideró, de acuerdo a las debilidades. Eso quiere decir que tiene mucho coraje, de que quiere y hace que las cosas funcionen correctamente, porque dicen, aunque haya debilidad en Constanza, no voy a dejar Constanza sola. Aunque haya un funcionario que no represente mi administración, no voy a dejar Constanza sola. Nosotros le agradecemos al presidente por el gesto de venir, porque verdaderamente tenemos debilidades. Por ejemplo, se está diciendo que quieren hacer el primer Picasso del Parque de Constanza y se atribuye, pues obviamente, a que esos fondos son de los fondos del Ministerio de Turismo. Consideramos que sí, utilizar fondos del Ministerio de Turismo es asequible, porque si no se usan esos fondos, pues se pierden, ¿verdad que sí? Por ese lado. Pero también podemos enlazar una proyección que se hizo en España, que nos estamos inventando el agua tibia. Se hizo en España lo que se llama turismo de salud. En vez, yo voy a hacer un turueque, Ricardo, no sé qué tú piensas sobre eso, pero quiero hacerle un llamado al alcalde, Kiko Marte, y decirle que no es personal, nosotros estamos aquí para ayudarlo a él, a hacer su buena administración, pero si lo hace mal y no nos quiere escuchar, vamos a denunciarlo por aquí. Le hacemos un llamado para que tanto el Ministerio de Turismo como la alcaldía se pongan de acuerdo y hacer lo que se llama un turismo de salud,
y tomemos de referencia el hospital de Constanza y así lo elevamos de categoría, para que el turista cuando venga exista una seguridad, vamos a decir, una seguridad de salud, una seguridad médica, que se sienta el turista con una seguridad médica, con un sistema donde el Ministerio de Turismo invierta recursos al hospital de Constanza para que el turista, cuando Dios lo libre más, pase cualquier cosa, pueda tener una asistencia inmediata, viable, y no una inversión de un parque, que podemos decir que se pudiera hacer una mínima inversión para adecuar los baños, para hacerle algún anexo que se le tenga que hacer mínimo, ¿verdad? Sin alterar, porque fíjate que si comenzamos a tumbar árboles, va a pasar lo que pasó en la plazoleta. Ahora en la plazoleta nadie quiere sentarse, porque hay un sol terrible y se gastó, y ahí se gastó, dicen que se gastó 18 millones de pesos, porque aquí el problema es que aquí, con la ley de transparencia, obligatoriamente para uno enterarse como ciudadano de lo que está pasando en una institución, tiene que intimarlo para que dé la declaración, algo molestoso. Usted debería, vamos a decir, el alcalde o el presidente del partido, Wadi, se debería ustedes decirle al pueblo lo que ustedes pretenden hacer en el parque de Constanza y el monto que se lleve esa obra. Entonces, igual que en la plazoleta, no lo hicieron. No le dijeron al pueblo, miren, esta es la estructura que vamos a hacer. Y buscar una encuesta para de alguna manera buscar un de acuerdo que los ciudadanos se identifiquen. Nadie estuvo de acuerdo con la plazoleta, nada más tuvieron de acuerdo ellos. Ellos, el grupito, la élite, y nosotros no somos borregos, porque ustedes están ahí para representar la cosa pública, para representar los intereses de todo un pueblo, y ustedes no pueden venir o querer dar a entender que esto es un conuco, Constanza es un conuco, y ustedes van a hacer lo que ustedes quieran aquí en Constanza. No, la alcaldía está para representar y optimizar y certificar la voz del pueblo, no para hacer lo que ellos quieran. El parque de Constanza es una necesidad, pero es una prioridad el hospital de categoría. Si un turista cae aquí y no tiene asistencia médica y tenemos que llevándolo en un helicóptero, tenemos una deficiencia. Entonces esa es la parte que yo quiero que reflexionemos, que en vez de hacer un parque, vamos a remodelar el parque de Constanza, que dicen que se lleva 38 millones de pesos, no sabemos, eso es un populi que dice eso, porque entonces habría que ver qué tipo de obra, quiénes están ahí, cuáles ingenieros, enseñemos una pantalla, una diapositiva. Lo primero es no aceptar esa propuesta del parque, aunque ellos la hagan. Señoras y señores, nosotros no aceptamos la propuesta del Parque Municipal de Constanza, aunque ellos lo hagan. Este programa no puede aceptar eso. ¿Por qué? Primero, se va a gastar un dinero que no se sabe en manos de quién va a caer. Segundo, se va a administrar un dinero y no se va a dar eficiencia al parque como nosotros queremos que se le dé, porque va a venir un arquitecto a tropezar con la piedra. Entonces, ¿qué sucede? Se hace un trabajo malo, es lo primero, porque el remozamiento del parque estaría solamente en el área de la glorieta y en el espejo de agua. O sea, yo estaría de acuerdo de que esa parte se eliminara, se convirtiera en una plaza y se sobreañadiera a la iglesia. Una ligera modificación. O sea, que de la iglesia tú pudieras ver la cúpula del centro del parque, la glorieta del parque. Lo que quiere decir es que exista una ligera modificación. Unir el parque con la iglesia. Sí, pero espérame, es que estamos hablando de 38 millones de pesos que quieren invertir en el parque, y yo pienso que no es una prioridad. ¿Sabes por qué lo digo? Porque es el diablo que está metido en el parque, líder. Es el diablo que está metido ahí. ¿Frente a la iglesia? Sí. Okay. Porque que la iglesia tiene que ir acaparando el lugar del parque, porque no le podemos dejar el parque al diablo, a Satanás, como dicen los evangélicos. Entonces, se ha tornado un parque que lo que se hace son bacanales, la falta de costumbre, la falta de disciplina. Está reinando en el parque el alcohol, el romo, la droga. ¿Tú ves? Entonces la iglesia tiene que romper ese muro del espejo de agua y caer en la glorieta. Entonces
hacer una antesala de la entrada a la iglesia de Constanza, para que todo el mundo vaya ¿qué te digo? A tan bonita fiesta que está haciendo el Parque Municipal de Constanza ahora, a disfrutar de la paz que puede ofrecer el Parque Municipal de Constanza. Entonces tú tienes que una prioridad el parque que el hospital. El dinero que se va a gastar en el parque se puede gastar en otro parque, en otro sitio, en otra montaña, y se puede hacer otro parque en otra montaña. Yo entiendo que la prioridad de nosotros es... ellos quieren eliminar póngalo ahí, Gaby. Ellos quieren eliminar todas esas luces y ese espejo de agua. Yo no lo veo bien el parque. Lo único es hacer algunas modificaciones estratégicas, ¿verdad? Que nosotros no somos ingenieros para nosotros hacerla de aquí, pero pudiéramos buscar un arquitecto que nos dijera cuáles modificaciones estratégicas. Que no gastara tanto dinero. No, es que necesitamos otra categoría del hospital. No me dejen morir esa gente. Nos van a tener aquí cada muerto y después vamos a hacer reportajes. Nos vamos a ir al hospital a ver cuántos se están yendo a La Vega por negligencia, porque no existen aquí médicos especialistas o no existen instrumentos especialistas. Lo vamos a denotar aquí. Si nos vamos a pasar 10, mira, aquí se fue Juan Antonio, fulanito de tal, para La Vega. Vamos a ver si corre con la suerte de llegar a La Vega y llegar vivo a La Vega. Llegar vivo por lo menos. Porque a ver entonces si quién lo atiende y cuánto le va a costar a esa familia. Cuánto le va, si es que logra llegar vivo a esa familia. Entonces la prioridad parece que estamos ciegos. Por eso es que nosotros tenemos que tener autoridades que entiendan las prioridades de los pueblos. Mira qué hacían en Perú, Ricardo. En Perú dice, no, yo lo que quiero es una cancha. Y dice otro, no, yo lo que quiero es una escuela. Y le dice el presidente, pónganse de acuerdo, porque no hay presupuesto para hacerlo juntos. Entonces ellos prefirieron una cancha, Ricardo. Y el presidente le hizo la cancha. Y ahí está todo el mundo contento. Estudian unos banquitos y tienen una gran cancha. Pero que ellos autentificaron lo que el pueblo quería decir. Ahí está todo el mundo contento. Pero en verdad, si uno le lleva conciencia al pueblo de lo que verdaderamente se necesita, ellos van a estar de acuerdo. Porque cuando usted llega, es que duele, es que tiene que tener, yo tengo que tener aquí a alguien, aquí al lado mío, y lo vamos a salir a buscar, que haya llevado una gente a La Vega y que se le haya muerto. Yo conozco como 5 personas, yo personalmente, que han ido a transcurso a La Vega, se han muerto la mayoría. Cuando hay una persona que tiene un accidente, vamos a decir de motor, o un accidente en la cabeza o algo, es a La Vega que se va. Y hay que ver si llega vivo a La Vega, porque esos son coágulos en el cerebro, que cuando van en el trayectoria, aquí tenemos muchísimos accidentes de motores, porque aquí los jóvenes todavía no tienen la conciencia de entender que no somos un país rico y cuando usted llega a un hospital lo tratan como un cualquiera. Los jóvenes no entienden eso. Tienen que ir a rehabilitación ahí para que ustedes se den cuenta, los jóvenes que me están escuchando, vayan a rehabilitación y dense una vuelta para que ustedes vean jóvenes igual que ustedes, ya imposibilitados, con una pierna menos, o que no pueden caminar, o en su casa acostado su madre atendiendo, la que también conozco, señora, a la señora Enésida, que seguramente está viendo el programa ahí por el Arroyo Arriba. Bueno, ella me dijo que se mudó por aquí, casi camino a la Sabina. Pues ella me dice que ahora está atendiendo a su hijo que tuvo un accidente de tránsito. Entonces, señores, vamos a hacer un hospital digno para que todos los constanceros y los turistas estemos tranquilos. Dejémonos estar inventando de hacer una plazoleta de 18 millones de pesos, de hacer de 38 millones de pesos una supuesta otro parque, habiendo tantas necesidades. Y es que nos estamos volviendo locos. Es que nos estamos volviendo locos. Es que no sabemos qué es una administración pública. Es que no sabemos qué es lo que está pasando, cuáles son las prioridades de un pueblo. Es que creemos que somos ricos. El hecho de que usted sea rico, porque usted llegó y pagó votos y usted sea rico, en el caso del alcalde, aunque usted sea rico, ¿verdad? Usted no quiere decir que todo el mundo es rico. No quiere decir que todo el mundo tiene una jipeta para salir automáticamente, sufre un accidente directo o una ambulancia que se la quitan a cualquier pobre para llevarlo. No todo el mundo es rico aquí en Constanza. Aquí en Constanza hay que lanzarse para los barrios para que ustedes vean cómo ve esa gente. Entonces tenemos que darle prioridad a un turismo de salud, donde el turista no le pase nada, que esté asegurada su salud.
Un parque, sí, lo ponemos bonito, lo maquillamos bonito, no pasa nada, pero no queremos. Oye, te voy a repetir, nosotros no estamos de acuerdo que se le invierta dinero al Parque Municipal de Constanza, porque el Parque Municipal de Constanza no necesita remozamiento. Oye, ¿qué principio es? ¿Debido a qué? A que ese dinero se puede gastar en otra cosa, se puede emplear en el mismo hospital que usted dice, en ese hospital de Constanza, hacer recursos para que el hospital de Constanza pueda desempeñarse en el área de traumatología, por ejemplo, o pueda tener una sala de médicos especialistas en cirugía traumatológica, que es lo que se necesita en el hospital de Constanza. ¿Por qué? Porque tienen que viajar hasta La Vega para hacer una cirugía de fémur o de tibia y peroné o de cadera. Pero si existiera aquí, no hubiera que llevarlo a La Vega a correr el riesgo de la carretera y de la autopista Duarte que usted está citando. Más o menos por ahí tendríamos que empezar a evaluar ese problema. Con respecto al Parque Municipal de Constanza, no estamos de acuerdo que se haga un remozamiento, porque lo clásico es lo funcional, y lo funcional es lo que no vamos a gastar económicamente un dinero que el barrio Las Flores lo está necesitando. Gasta 15 millones de pesos en el barrio Las Flores, para que tú veas qué bonito se pone el barrio Las Flores. Gasta 20 millones de pesos en el barrio Los Peinados, y tú verás lo bonito que se ve los barrios Los Peinados. En el Cercado. Gasta 20 millones de pesos en el Cercado, para que tú veas lo bonito que se va a ver el Cercado. Gasta 20 millones en la colonia japonesa, que es uno de los sitios más bellos de aquí de Constanza. Son 38, no va a dar para tanto. No, porque tú puedes gastar 50 millones, 15, 45 millones de pesos. Si son 40 millones de pesos, Y eso no es turismo. Para cuando el turista venga, vea que es una ciudad floreciente. Pero el Parque Municipal de Constanza no representa a Constanza. A Constanza lo representa el área periférica de Constanza, la colonia japonesa, la colonia Kennedy, el barrio Las Flores, el Cercado, el Arenazo. Entonces, si tú haces una obra en el Parque Municipal de Constanza de 40 millones de pesos, está echando a perder un dinero. O sea, esa es nuestra opinión editorial. Esta es nuestra opinión editorial. Que ellos quieran hacerlo, que le dé su gana, háganlo. Que ustedes no tienen juicio de valor, no tienen juicio, que no tienen capacidades de resolución de problemas. Por eso son los gobiernos malos. Nadie va a votar por ustedes. Nadie va a votar por un gobierno que no sirve. Al síndico municipal hay que decirle eso. ¿Por qué? Porque el síndico municipal es culpable de lo que se suceda en el Parque Municipal del disparate que se suceda en el Parque Municipal de Constanza. En la plazoleta, es el síndico el culpable de eso. En la plazoleta no hay una gente que dure 5 minutos ahí en la plazoleta, porque eso es un sol. Eso es para que nadie se acerque por ahí. Y ahí en la plazoleta antes había un árbol que se pudiera condicionar. Era un árbol de laurel. Sí, y dañaron todo eso, sí. Ricardo, una cosa terrible. Sí. Y creíamos que nos engañaron a todos nos engañaron. Diciéndonos que incluso hasta Niño Culata vi yo. Pero imagínate el Niño Culata y Juanito Luna juntos los dos. Ay, Virgen de la Alta Gracia. Señores, vamos a una pausa y cuando regresemos, vamos a regresar con una noticia picante, porque el presidente del partido, del PRM, mandó a renunciar a todos los precandidatos, abriéndole las puertas a la fuerza del pueblo que está siempre haciendo política, una política permanente. Pero de esto después de la pausa.
está en el cielo, te pedimos que toque el corazón de la diputada de Constanza para que solicite una modificación a la ley de salud y a todos los corazones de las autoridades que puedan obstaculizar que el hospital de Constanza cambie de categoría, porque este pueblo necesita resolver todo desde Constanza sin tener que bajar a La Vega. Dios Padre, tú sabes que he tenido que presenciar desde mi adolescencia muertes innecesarias, solicitudes de recursos de personas para ir al hospital El Pino de La Vega. Recientemente perdimos, como le dije, una vecina que en paz descanse, a la cual se le explotó la vesícula y no dio el tiempo, porque cuando llegó a La Vega ya era demasiado tarde. En nombre de ella y de los otros fallecidos o muertos anónimos que no tienen voces, que han muerto por esta misma circunstancia, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la inauguración de la circunvalación de Baní, la movilidad se transforma y las distancias se acortan. Son 19.8 kilómetros que representan una inversión estratégica para el país. Una vía que conecta comunidades, dinamiza el comercio y potencia el turismo, marcando un antes y un después para más de 5.7 millones de dominicanos. Esto es parte del desarrollo del futuro. Ay, amiguis, no sabes, mi familia y yo no sabemos dónde vamos a ir. Ya que tú sabes, siempre vamos a Canadá a esquiar. Estamos ahorrando ahora para ir a Francia. ¿Qué crees? Venecia, Roma, Italia, ¿qué crees? Vieja, pero todo el mundo ahora para venir para acá. Atrévete, descubre tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. ¿Y este fin de semana? ¿Qué vamos a hacer? ¡Pa' Puerto Plata! Señores, Paliza dice, pide a dirigentes del PRM con aspiraciones presidenciales fijar día y hora de renuncia. Existen, y es bueno aclararlo, tres tipos de campaña. Campaña permanente, la campaña stand-by y la campaña relámpago. La campaña permanente es la que por lo regular está haciendo la Fuerza del Pueblo. La campaña stand-by es la que pueden hacer algunos políticos que entran y salen en el escenario con algunos objetivos específicos, con ciertas temporadas estratégicas según su calendario político. Y la otra, la relámpago, es la que hizo Fujimori, la que le hicieron en Perú, y la que hizo Fujimori en Perú a Vargas Llosa. Entonces, esos son tipos de campañas que se hacen durante los últimos 3 meses y que se gastan mucho dinero, se dice, y así los estudios lo prolongan y lo dicen, lo certifican, que ese tipo de campaña es la que le sale más caro al país y más caro le sale también al candidato, porque es una campaña que va con todo, como dicen. Entonces, el tipo de campaña al que el PRM está aspirando es una campaña, al parecer, relámpago, pero una campaña que le va a salir bastante costosa. Y a veces la campaña permanente tiene mejores resultados, según los estudios.
porque la campaña permanente va haciendo conciencia y educando en el proceso. Vemos que la Fuerza del Pueblo cada vez crece más, vemos un PRM que está de alguna manera obstaculizando a que se aspire. No es que se usen los fondos ni los recursos de las instituciones para aspirar, no. Es que por lo menos ellos tengan el deseo de decir, sí, después que yo salga de esta administración, voy a aspirar. Ese deseo es un derecho legítimo, de acuerdo a la Constitución, porque una cosa es, vuelvo y reitero, una cosa es usted usar los recursos de una administración o de un ministerio, de una dirección, para usted hacer su campaña, y otra cosa es que usted diga que sí, que terminado una vez el periodo de su trabajo en la función que realiza, pues obviamente se va a dedicar a sus proyectos políticos. Entonces, yo pienso que es una debilidad, Ricardo, de Paliza, y es una debilidad también del PRM, secuestrar la esperanza de un pueblo que quiere también diversidad, quiere diversidad en lo que sería el panorama político. Estamos viendo ahí el video de Paliza. Pensamos que ese titular dice que pide al dirigente del PRM fijar día y la hora de su renuncia. O sea, los dirigentes a aspiraciones presidenciales, los precandidatos. Entonces, estamos analizando sobre ese aspecto, que si se paraliza, si Paliza paraliza, porque Paliza tiene una familiaridad con Paliza paraliza las aspiraciones presidenciales, o hace que renuncien, entonces, ¿quién va a tomar la dirección de publicidad y de política a nivel nacional? ¿La Fuerza del Pueblo o el PLD? O sea, él le está dando el espacio a la Fuerza del Pueblo, específicamente a Leonel Fernández. Por eso dice que hay un acuerdo. Entonces hay un acuerdo que Paliza, al parecer, quiere que Leonel Fernández sea presidente de la República, porque si Paliza le niega la posibilidad a David Collado de que haga política, es dándole aquiescencia, dándole presencia a Leonel Fernández, porque él está quitando a David Collado del medio. Pero no solamente a David. Entonces, ¿qué dijo David Collado? Ahí están los demás. Yo no tengo problema, dime. Que ahí no solamente está David. David sí respondió, que muy bien tú dices que dijo que no tenía problema, ¿verdad? Pero también están los demás. Está Wellington Arnaud, está la vicepresidenta. Hay varios que no se le puede secuestrar. Si David Collado renuncia, entra Leonel Fernández seguido al pasillo de la publicidad presidencial de la República Dominicana. Porque ahora mismo la fuerza de contención de Leonel Fernández es David Collado. La fuerza de contención, la única fuerza que detiene a Leonel Fernández, según lo que estamos evaluando, ¿verdad? Hay encuestas que presentan a David Collado en primer lugar y a la primera dama, creo que en segundo lugar, a Carolina en segundo lugar, y a Wellington Arnaud en tercer lugar. Si ellos tres se retiran, entonces entra Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Bueno, estamos a ¿cuánto? A 3 años de la política. Ellos pudieran tomar un receso, por ejemplo, de 3 meses o de 4 meses. Pero esos 3 meses o esos 4 meses lo aprovecharía la oposición, llámese la Fuerza del Pueblo, para atacar o avanzar en su plan político. Mira cuál es el calendario que se tiene en los partidos políticos. En el 2000, estamos en el 2025. 2026, a 2 años de las elecciones, a finales de 2026, pues viene lo que serían las internas de los partidos políticos, según los calendarios que se tienen de la Junta Central Electoral. Antes, un año antes de las elecciones, se presume que deben de tener organizados los partidos políticos los candidatos que van a participar en las candidaturas a la presidencia. Entonces ya, vamos a decir, 2 años antes, por eso se dice que 2 años antes ya se comienza a hacer un proselitismo político. Estamos a 3 años. Entonces, dejarle 1 año o 1 año y medio a la Fuerza del Pueblo
ganaría todo el territorio porque estaría solo. Porque si la Fuerza del Pueblo y el PLD ahora mismo se están restringiendo por un asunto de que entienden que le imposibilitan todos estos candidatos tirados o con aspiraciones, le imposibilitan. Imagínense usted entonces a una Fuerza del Pueblo o a un PLD corriendo en cancha libre, que en un Ferrari, disperso en el panorámico político, haciendo campaña permanente. Cuando vengan a despertar el PRM, se le va a hacer demasiado tarde. Entonces, ¿por qué? A mí me gustaría que Paliza tomara el tema, y ahí yo le mandé al Control Master, los gastos que tienen los partidos políticos, 38 partidos políticos. Aquí miren, esa es del año 2022, 23, ¿verdad? Pon la otra seguida, que se le dio 1.000 millones de pesos, no sé si se puede ampliar aquí, 1.000 millones, sí, ahí está, en la primera página, 1.000 millones de pesos a los partidos políticos. Y eso estoy hablando solamente en la parte de arriba. Ahí está la distribución, pero ahí está el monto que equivalente a lo que se le da. 1.008 millones de pesos. Sí. Entonces, en ese año, sí, pero un solo año. Tú entraste muy rápido. Entramos muy rápido. Tienes que hacer una introducción para eso. Pero lo que quiero decir Señores, es, ese dinero se le está dando a los partidos políticos. 5.000. Tiene que repetirlo. Pero déjame decirte algo, Ricardo. Ese es el dinero que se le da a los partidos políticos. Es correcto. Entonces, fíjate, estamos hablando de 2023. Ponme el 2024 y el 2022, que te lo mandé también. En casi todas las partidas, ese es el dinero que se le asigna a los partidos 2024. políticos. Sí. Ese es el dinero que se le asigna a los partidos políticos en gastos de operaciones por 3 años que tiene Francis, que está presentando Francis Collado, para que el pueblo tenga la consideración de contemplar el dinero que se gasta en los partidos, en los 30 partidos políticos que tenemos al día de hoy. Cada partido político de los 30 creo que toca a 30 millones de pesos. Sí, vamos a suponer, puede venir aquí con control, vamos a suponer, o no suponer, es una realidad, tenemos 4 años para las elecciones, ¿verdad? 4 años. El primer año, segundo año, tercer año, son 1.008 millones de pesos. Cada partido, eso se divide entre todos los partidos, pero eso se gasta. Y el último año se gasta 2.000 y tantos millones de pesos. Estamos hablando de 5.000 millones de pesos en los 4 años. Eso quiere decir que los partidos políticos reciben ese dinero, que se pudiera hacer otra cosa. Porque una cosa es que se le dé ese dinero, que solamente se le dé 2.000 millones el día de las elecciones. No, se le da también 3.000 millones más en los 3 años anteriores. Entonces, es un gasto que nosotros entendemos que es innecesario, porque los partidos políticos no hacen nada para justificar esos ingresos que ellos tienen de 5.000 millones. Estamos hablando de 5.000 millones en 4 años para los partidos políticos en la República Dominicana, un gasto innecesario que pudiera reducirse a un 30, a un 60%, un 40%, y esos recursos utilizarlos para otras cosas. Pero hay una situación que, como la Junta Central Electoral hace un colegiado y se pone de acuerdo con los partidos políticos, ningún partido quiere que se le quite dinero. Y entonces tenemos una contradicción en la representación democrática. Si usted sale a preguntarle a los ciudadanos que si quiere que se le quite dinero a los partidos políticos para invertirlo y hacer una inversión pública auditada, ¿verdad?, que deberían de ser todas con organismos, como dijimos anteriormente, con un cuerpo especializado de políticas públicas para saber cuáles son los destinos que se le da a los recursos del Estado, cada institución, cada ministerio, cada dirección. Entonces vemos una contradicción en la representación que tienen esos partidos y la representación que ellos identifican como empoderado presidente de un partido. No estamos de acuerdo. A nosotros, a ningún partido, los partidos pequeños no le llega nada. En el caso de Constanza y en el caso de no voy a mencionar el nombre de partidos,
porque aquí todo tiene representantes, pero a ver, no le llega nada. Entonces, ¿qué hace con ese dinero? No pueden justificarlo, no hay una presión mediática legalmente para que ellos justifiquen, todos los partidos justifiquen qué hacen con esos recursos. Entonces, yo pienso que más que paliza, criticarse, autoevaluarse y tratar de ser un héroe dentro de su propio partido le está haciendo daño. Y yo creo que la dirección es los fondos que reciben los partidos políticos que no se ven en la ciudadanía. No hacen obras sociales, no hacen nada, solamente cobran ese dinero y queremos que eso se reduzca. Eso sí, y eso era un plan del presidente. Como era un plan del presidente también reducir los legisladores, pero no se le permitió. No se le permitió. Entonces vemos una partidocracia que lastima la sensibilidad de la representación de un pueblo. Entonces eso tiene que cambiar, Ricardo. No sé qué... La partidocracia. Sí, sí. La palabra es partidocracia. O sea, a nuestros amigos televidentes que pueden tener la idea de lo que estamos hablando, de lo que estamos expresando por este medio, se está dando un curso de participación política, de capacitación política, y en este curso se está diciendo, Francia acaba de decirlo, que a la Junta Central Electoral está administrando 1.000 millones de pesos al año. De esos 1.000 millones de pesos al año, la Junta Central Electoral le va a dividir, le está dividiendo a los partidos, a los 30 partidos, según votos, según el número de votantes, ese dinero. Entonces, en 4 años tenemos que la Junta Central Electoral gasta 5.000 millones de pesos en los 4 años, porque en el último año le da 2.000 millones de pesos para gastos de proselitismo político y pago de publicidad y pago de logística a los partidos. De manera pues, amigos televidentes, que cómo progresa un país es la gran pregunta que tenemos que hacernos al día de hoy, cuando nosotros estamos gastando más en la Junta Central Electoral que en las necesidades de capacitación y en las necesidades alimentarias y eléctricas de este pueblo. En El Salvador, Bukele, cuando son gobiernos autoritarios, por ejemplo el gobierno de Bukele, que lo declaró como un gobierno de estado de sitio o de sección, un régimen de excepción contempla quitar a todos los síndicos que no están operando, que solamente están cobrando y que tienen una mala administración. Es lo primero, en el régimen de excepción del presidente Bukele de El Salvador, se contempló quitar síndicos y diputados que no estén sirviéndole a la comunidad. Y lo segundo es que se eliminó este tipo de tropelías democráticas, que son tropelías de leyes que se imponen al pueblo, de gastar 1.000 millones de pesos al año, solamente para dárselo al pueblo, para que el pueblo, tipo el gobierno de Robin Hood, sea quien malgaste o quien use ese dinero. Porque el dinero que se consume y se gasta en República Dominicana es un dinero que queda en el patio de la República Dominicana. Por tanto, no se ve tan mal bajo la óptica o el ojo de los legisladores, de los que hacen las leyes, que fue quien hizo esto, este mamotreto político. Eso se llama un estado de sitio que tenemos al día de hoy, de darle 5.000 millones de pesos a 30 partidos políticos que no se lo merecen. Y también está en la parte de la candidatura independiente, que los mismos partidos políticos objetaron, o su gran mayoría objetaron a esa candidatura, porque para no dividir el pastel de la Junta Central Electoral. Porque una vez automáticamente entra dentro de un porcentaje ese candidato, automáticamente hay que darle un porcentaje en las partidas de la Junta Central Electoral. Entonces ellos, para evitarse de que ese recurso le cayera al candidato independiente,
pues obviamente lo que hicieron fue obstaculizarlo. Tienen miedo porque no existe una figura, constitucionalmente hablando, independiente que pueda aspirar a la presidencia. Todo hay que hacerlo mediante una participación política. Pero no es el caso del alcalde, no es un caso de lo que sería una diputación o una senaduría, porque se puede hacer bajo la modalidad de movimiento y bajo la modalidad de otras modalidades que tiene la Junta Central Electoral de organizaciones de grupo que pudieran participar en el electorado independientemente, como un candidato independiente, tanto el legislador como el alcalde. Pero no así la figura presidencial, el candidato independiente, pues lo han engavetado, los diputados han engavetado ese expediente, obviando el legítimo derecho que tienen los países de Centroamérica y América Latina de ser elegidos como establecen los mismos órganos constitucionales y las leyes que identifican esa constitución, que la certifica esos contratos internacionales. Entonces, vemos que hay un miedo por una candidatura independiente en la República Dominicana porque el sistema de partido aquí ha fracasado precisamente porque ha secuestrado los fondos de la Junta Central Electoral y porque su participación no obedece a la educación de los miembros de los partidos. No existe un plan con esos fondos, entonces lo que hacemos es que mantenemos un grupo de vagos en los partidos sin ninguna utilidad, que no tienen utilidad de educación, no tienen utilidad, y esto es científico, no obedece a ningún, ¿verdad? Porque ahorita podemos pertenecer a cualquiera de los panorámicos y no le quitamos el derecho a nadie de participar en cualquier partido político. Lo que quiero decir que esta parte científica, esta parte de qué hacen los partidos políticos con esos recursos que le da la Junta Central Electoral. No hacen más que comprar votos, que combinarse para comprar votos. Y esos votos le salen caros al pueblo porque luego ellos mismos nos engañan y tenemos representaciones que da vergüenza, que nos da vergüenza que el presidente venga aquí con una certificación, con un problema de Banco Agrícola, con un problema en la alcaldía, con un problema con los regidores que muchos no quieren hacer declaraciones juradas. Nos da vergüenza como Constancero y agradecemos la consideración que el presidente ha tenido con Constanza, que independientemente de que está pasando todo eso, él tenga el bagaje y la valentía de venir, pues se lo agradecemos, señor presidente, porque realmente estamos mal como población. Como Constancero estamos mal, no tenemos personas que representen eso que usted está hablando de transparencia, no la tenemos porque se resisten a ser transparentes en las instituciones públicas y eso nos da vergüenza, porque usted no quiere representar eso, usted lo ha dicho que no quiere representar eso, pero lo están obligando muchos colaboradores suyos, abusando de su amistad, porque es un abuso de la amistad de la gente, un abuso de confianza del alcalde, prestarse para ese tipo de cosas, prestarse para ese tipo de no hacer declaraciones en el sistema de monitoreo de administración pública porque es amigo del presidente. Es un abuso de confianza que realmente el presidente debe de tomar en cuenta, porque representa también el presidente en La Vega, que también es una vergüenza para nosotros, que una persona de esa categoría que no quiere, se resista a ser transparente, represente también el presidente en nuestra provincia de La Vega. Entonces tenemos que buscar personas más con perfiles más adecuados para que nosotros podamos sentir más orgullo de ser constanceros. Ricardo. Bueno, ya con este editorial hemos terminado al día de hoy este espacio de televisión, no sin antes decirle al pueblo de Constanza que no estamos de acuerdo con la cárcel que querían imponerle a Constanza, una cárcel al vapor. No estamos de acuerdo con el remozamiento del parque de Constanza, porque para eso se remoza el mercado municipal de Constanza, no el parque. Al mercado municipal de Constanza sí hay que gastarle dinero. Al mercado municipal de Constanza sí hay que gastar. Al hospital sí también. Capacitar el hospital, porque tiene planta física. Capacitar el hospital. Tenemos que evaluar para que tenga otra categoría y no o haya elevarlo de necesidad categoría. de ir a La Vega, que es lo que queremos. No estamos hablando que no tengan capacidad los que están ahí. Felicitamos. Capacitarlo, queremos decir. No, queremos decir con aclara bien esa parte. Traer un personal
traer un personal. Otro personal que Sí, ayude. que ayude Exacto. al buen Porque desenvolvimiento. ellos, si tú vas allí, ellos están bien capacitados, dan un buen servicio, hacen lo que pueden, señores, nadie va a hacer lo imposible. Ahora, que no haya otra categoría que no se imposibiliten a que necesitan un especialista un neurocirujano. Ya caíste en el tema otra vez. O de la medicina, De la que mitad. usted es médico, De y mitad. aquí el que está hablando de medicina soy yo. Es que tiene que ser así. Entonces- porque quien tiene que ver de más lejos la posibilidad de arreglar una situación es quien está más lejos de la situación. Los médicos, por ejemplo, de aquí, perfectamente dirán, bueno, esto es un mercado, esto es una línea económica, el centro médico mío tiene la tomografía, tiene la radiología, tiene todo, pero el hospital no tiene nada. A mí me conviene que mi centro médico sí tenga todo, pero no el hospital de Constanza. Entonces, tú agarras y defalca el hospital de Constanza, no tiene sonografía, no tiene radiografía, no tiene laboratorio, pero sí lo pone en una clínica privada. Entonces, hay una competencia entre lo que es el hospital de Constanza y lo que es la clínica privada. Pero eso siempre ha sido así, y en el país entero ha sido así. Entonces, la falta de atenciones del hospital de Constanza se traduce en las atenciones factibles de la clínica privada. Por eso la gente sale huyendo de los hospitales y se inscribe en clínica privada. Porque si entonces la moraleja es que si una persona con dinero vaya a un hospital a economizarse Si ese no dinero, tiene dinero, se queda en el hospital. entonces pudiéramos decir que una persona que tenga dinero con un hospital de otra categoría entre en un seguro y que le cobre el hospital a ese seguro. Pero que no sea ahora barato. con lo que ha pasado en Senasa, yo creo que no hay seguro. Estamos jodidos. Señores, nos quedamos sin tiempo, agradecemos su sintonía, buen provecho a los que están almorzando, a los que almorzaron ya, y deseamos un feliz resto del día para todos.